Buenos días, compañeros. Somos el grupo conformado por Obed Reyes, Jacqueline Ábalos, Alexander Martínez, Mayra Lemus, Michelle Jerónimo, Alexander Páez y mi persona, Andrea Agosto. El día de hoy les vamos a hablar acerca del posicionamiento radiológico del brazo y del antebrazo. El brazo es la región del miembro superior que va desde el hombro hasta el codo. En esta región se permiten dos tipos de movimientos principales, que es la extensión y la flexión, y la pronación y la supinación, que ocurren en el brazo y en el antebrazo. Los músculos encargados de estos movimientos se organizan en dos grupos, uno anterior y otro posterior, separados por el húmero, y tabiques intramusculares medial y lateral. Además, la parte superior del húmero proporciona inserciones para los tendones de los músculos del hombro. Proyección lateral en decúbito. Para obtener una proyección lateral del húmero, el paciente se coloca en posición de decúbito supino, es decir, acostado boca arriba. El húmero debe estar centrado en el receptor de imagen o la bandeja de Bucky. Esta proyección permite observar el húmero en toda su longitud. Para confirmar que la posición es lateral verdadera, debemos ver la superposición del epicóndilo y la epitroclea en la imagen radiográfica. Para esta proyección se utiliza una técnica de 65 kV pico y 10 miliamperios por segundo, y el receptor de imagen se coloca en orientación longitudinal con un tamaño de 8 por 43 centímetros, utilizando una placa de 33 por 43 centímetros dividida para obtener una imagen completa. Gracias. Buenos días, compañeros, yo les estaré hablando acerca de la posición de la parte del estudio, que en este caso sería del brazo. Se ajusta la altura del registro de imagen para situar su borde superior aproximadamente 4 centímetros por encima de la cabeza del húmero. A no ser que esté contraindicado, se abduce ligeramente el brazo y se centra el registro de imagen bajo el mismo. Se rota el brazo en sentido medial con el fin de colocar el epicóndilo y la epitróclea perpendiculares al plano del registro de imagen, y se apoya el dorso de la mano sobre el lado del paciente. Este movimiento gira el epicóndilo y la epitróclea a una posición lateral sin la flexión del codo. Puede flexionarse ligeramente el codo por comodidad. Se ajusta la posición del registro de imagen con el fin de incluir toda la longitud del húmero. Los criterios de la evaluación. Se ven las articulaciones del codo y el hombro. Tenemos una mejor visualización máxima del epicóndilo y la epitróclea sin rotaciones. Vemos la cabeza humeral y la tuberosidad mayor del perfil. El contorno de la tuberosidad menor localizada entre la cabeza humeral y la tuberosidad mayor. La divergencia del haz que posiblemente cierra parcialmente la articulación del codo. Vemos la ausencia de grandes variaciones en cuanto a densidades radiográficas entre el húmero proximal y distal. Gracias. Proyección AP en decúbito. Posición del paciente. Con el paciente en posición de decúbito supino se ajusta el registro de imagen para incluir toda la longitud del húmero adecuado. Estructuras que se demuestran. El húmero en toda su longitud, la exactitud de la posición la muestran en epicóndilo y la epitróclea. Criterios de evaluación. Las articulaciones del codo y el hombro. Una visualización máxima del epicóndilo y epitróclea sin rotaciones. La cabeza humeral y la tuberosidad mayor del perfil. El contorno de la tuberosidad menor localizada entre la cabeza humeral y la tuberosidad mayor. La divergencia del haz que posiblemente cierre parcialmente la articulación del codo. Ausencia de grandes variaciones en cuanto a la densidad radiográfica entre el húmero proximal y distal. En rayo central. En decúbito supino y perpendicular a la zona central del húmero y al centro del registro de imagen. En decúbito lateral. Dirigido al centro del registro de imagen, lo que se expone únicamente el húmero. Buenos días, compañeros, mi nombre es Mayra Lemus y voy a hablarles del húmero distal. La posición del paciente.
Se sienta al paciente lo suficientemente elevado como para permitir que el antebrazo se apoye a la mesa radiográfica con el brazo en posición vertical. Se ajusta el antebrazo paralelo al eje longitudinal de la mesa. El rayo central, perpendicular al polocráneo con el fin de demostrar el dorso de este con la angulación de 20 grados hacia la muñeca para demostrar la extremidad curva y el borde articular del holocráneo. Estructuras que se muestran. Demuestra el epicóndilo y la epitróclea, la tróclea, el surco cubital y la fosa holocraniana. La proyección se utiliza en la bursitis radiomedular para detectar calcificaciones que de otra forma hubieran pasado desapercibidas en el cúbito, en el surco cubital. Criterios de la evaluación. Debe quedar claramente demostrado lo siguiente: el contorno del surco cubital, las partes blandas que rodean el húmero distal, el antebrazo, el húmero, superpuestos entre sí. Posición en la parte del estudio. El paciente debe tener el brazo apoyado sobre la mesa. Se ajusta el antebrazo de forma que su eje longitudinal quede paralelo a la mesa. Se centra sobre un punto a mitad de camino entre el epicóndilo, la epitróclea y el centro del registro de imagen. Se flexiona el codo colocando el brazo en una posición casi vertical que forme un ángulo de aproximadamente 75 grados con el antebrazo. Se confirma que el paciente no esté inclinado. Se supina la mano con el fin de evitar la rotación del húmero y el cúbito y se inmoviliza al paciente el brazo con la mano contraria y se protegen las cónodas. Gracias. Posición de parte del estudio. Se ajusta a la altura del registro de imagen para situar su borde superior a aproximadamente 4 centímetros por encima de la cabeza del húmero. Se abduce ligeramente el brazo y se supina la mano. Un plano coronal que pase por epicóndilo y epitróclea debe quedar paralelo al plano del registro de imagen para una proyección AP o PA. Se protege las gonadas, respiración suspendida. Estructuras que se muestran. Demuestran el húmero en toda la longitud, la exactitud de la posición, la muestran el epicóndilo y la epitróclea. Criterios de evaluación. Las articulaciones del codo y el hombro, una visualización máxima de epicóndilo y epitróclea sin rotaciones, la cabeza humeral y la tuberosidad mayor de perfil 1, el contorno de la tuberosidad menor localizada entre la cabeza humeral y la tuberosidad mayor, la divergencia del haz que posiblemente cierra parcialmente la articulación del codo, ausencia de grandes variaciones en cuanto a densidad radiográfica entre el húmero proximal y el distal, proyección lateral en vertical, posición del paciente, paciente en sedestación incorporado o en bipedestación frente al tubo de rayos X, la posición del cuerpo hacia o en contra del registro de imagen resulta fundamental mientras se obtenga una radiografía verdaderamente lateral del brazo. Rayo central, perpendicular en la zona central del húmero y el centro. A mí me tocó hablar sobre la proyección lateral en vertical, posición del paciente, paciente en sedestación, incorporado o en bipedestación frente al tubo de rayos X. La posición del cuerpo o hacia o en contra del RI no resulta fundamental mientras obtenga una radiografía verdaderamente lateral del brazo. Rayo central, perpendicular a la zona central del húmero y al centro del RI. Posición de la parte del estudio. Borde superior del RI aproximadamente durante 4 centímetros por encima del nivel de la cabeza del húmero, de no estar contraindicado por la posibilidad de una fractura. Se nota internamente el brazo, se flexiona el codo aproximadamente 90 grados y se coloca la mano anterior del paciente sobre la cadera.
Puede resultar más fácil situar a un paciente con el húmero roto realizando una proyección mediolateral. Se coloca al paciente sentado o de pie frente al RI y se oblicua al tórax lo necesario para alinear el húmero para una proyección mediolateral. Criterios de evaluación. Las articulaciones del codo y del hombro, epicóndilo y epitróclea superpuestos entre sí. La tuberosidad menor del perfil, la tuberosidad mayor superpuesta a la cabeza humeral, la divergencia del haz que posiblemente cierra parcialmente a la articulación del codo. Estructuras que se muestran: húmero en toda su longitud y superposición del epicóndilo y epitróclea. Gracias. Antebrazo. Radiografía digital. El antebrazo debe quedar centrado en la parte de la placa o sección de la misma con los 4 márgenes colimados o sin ningún margen. Se pueden proyectar 2 imágenes sobre una placa, sin embargo, como el brazo ocupa la mayor parte de la mitad de la placa, hay que colimar hasta los bordes de la placa. Las áreas expuestas y no expuestas de la placa deben quedar cubiertas con plomo para evitar artefactos. Posición del paciente. Se sienta el paciente próximo a la mesa radiográfica y lo suficiente bajo como para colocar toda la extremidad entre el mismo plano. Estructuras que demuestran. En la proyección AP del antebrazo se puede ver la articulación del codo, el radio, el cúbito y la fila proximal de los huesos del carpo, ligeramente distorsionada. Posición de la parte del estudio. Se supina la mano, se extiende el codo y se centra la mitad no cubierta del RI sobre el antebrazo. Se incluye la articulación de interés. RI de forma de que su eje longitudinal quede paralelo al del antebrazo. Se inclina al antebrazo hasta posición de supinación verdadera. Como la parte proximal del antebrazo queda habitualmente rotada, en esta posición se palpan y ajustan epicóndilo y epitróclea, de forma que quedan equidistantes al RI. Hay que asegurarse de que la mano esté supinada. La pronación de la mano hace cruzarse al radio sobre el cúbito en su tercio proximal y rota medialmente el húmero, lo que da lugar a una proyección oblicua del antebrazo. Estructuras que se muestran. La muñeca y el húmero distal. Una ligera superposición de la cabeza, el cuello y la tuberosidad radiales sobre el cúbito proximal. La articulación del codo parcialmente abierta si el hombro se colocó en el mismo plano que el antebrazo. El espacio radiocubital abierto. Densidades radiográficas similares en el antebrazo proximal y distal. Proyección lateral. Posición del paciente. Se sienta al paciente próximo a la mesa radiográfica y lo suficientemente bajo como para permitir que el húmero y la articulación del hombro y el codo queden en el mismo plano. Estructuras que se muestran. En la proyección lateral se demuestran los huesos del antebrazo, la articulación del codo y la fila proximal de huesos carpianos. Rayos en posición de la parte del estudio. Se flexiona el codo 90 grados y se centra el antebrazo sobre la mitad no cubierta del RI y en paralelo con el eje longitudinal del brazo. Hay que asegurarse de que se incluye toda la articulación de interés. Se ajusta el miembro en una posición lateral verdadera. El lado del pulgar de la mano debe quedar arriba. Criterios de evaluación. La muñeca y el húmero distal. La superposición del radio y el cúbito en su extremo distal. La superposición de la cabeza radial sobre la apófisis coronoides. La tuberosidad radial vista de frente. El epicóndilo y epitróclea humerales superpuestos. El codo flexionado a 90 grados, las partes blandas y la tuberación, trabeculación ósea a lo largo de toda la longitud de la diáfisis radial y cubital.
A continuación les vamos a mostrar un pequeño video de cómo se realizan estas tomas. Compañeros y profesor, mi nombre es Jacqueline Zulema Ábalos Lemus. Yo estaré dándoles el ejemplo de cómo tomar una radiografía de brazo en proyecciones AP y lateral. Yo estaré simulando ser el paciente y primero que nada necesitamos nuestro registro de imagen, ¿verdad? Donde vamos a tomar la radiografía. En esta ocasión estaremos utilizando la medida de 14 por 17 centímetros, ya que el número es un hueso largo, ¿verdad? Entonces necesitamos un cassette grande. Muy bien, ya posicionado nuestro registro de imagen, procedemos a explicarle al paciente lo que se le va a realizar en esta ocasión. Primero que nada hay que decirle al paciente que se pueda retirar cualquier objeto de metal que pueda interrumpir a la toma de nuestra radiografía de brazo. Como coincidente, vamos a tomar la radiografía en esta ocasión, lo que es en la posición de bipedestación. Por lo general se utiliza esta posición, ¿verdad? Pero todo depende de la condición que tenga el paciente. Vamos a decirle al paciente que se coloque recto frente a nuestro buki de pared con su brazo y mano extendida. La posición del brazo debe de quedar o incidir, ¿verdad?, con la línea media de nuestro buki de pared. Debe de dejar su brazo bien extendido, más o menos esta sería la posición, ¿verdad?, siguiendo, como les digo, la línea del buki de pared, y nuestro rayo central debe de quedar perpendicular en la porción media del húmero. Debe incidir en la porción media del húmero para que nuestra radiografía no se nos vaya a cortar. Por lo general, el registro de imagen debe de quedar a 3 o 4 centímetros por encima de la articulación del hombro para que nos pueda salir la articulación acromioclavicular y también cierta parte de la articulación del codo. Más o menos en esta posición se tomaría la radiografía AP de húmero para que nos salga una excelente toma, ¿verdad? Que no se nos corte, como ya les decía, ni de la articulación del hombro ni de la articulación del codo. Muy bien, ahora procedemos a la toma de la proyección en lateral. Siempre estaremos utilizando lo que es la posición en bipedestación, como ya antes les mencionaba. Siempre le vamos a pedir al paciente que se coloque acá, enfrente de nuestro buki de pared, solo que ahora la posición que estaremos utilizando es la lateral, ¿verdad? Le vamos a decir al paciente que flexione su articulación del codo, más o menos a un ángulo de 90 grados. El húmero siempre debe de quedar o coincidir con nuestra línea media del buki de pared. El paciente debe de colocar su mano sostenida en su abdomen, más o menos en esta posición debe de quedar, y con nuestro rayo central se vería más o menos así. Siempre el rayo central debe quedar perpendicular a la porción media del húmero. Y en esta posición se tomaría la radiografía lateral de brazo. Eso ha sido todo por parte de nuestro grupo número 4. Ha sido un gusto poderles hablar de estas radiografías. Feliz tarde. Muy buenas. En este momento le vamos a explicar el posicionamiento para sacar radio y cúbito en una radiografía. Colocamos el chasis o registro de imagen en la mesa. Colocamos a 100 centímetros. Colocamos a 100 centímetros el tubo. Ahora colocamos el brazo. Hay que tener en cuenta de que si un paciente viene por fractura o cualquier incidente o accidente que haya tenido, tenemos que tener en cuenta la manipulación correcta del miembro. Bueno, supongamos que el paciente viene con una fractura o con un golpe. Tenemos que tener en cuenta de que al movilizarlo el paciente va a sentir un dolor o incomodidad al hacerlo. Por ejemplo, por eso tenemos que agarrar el antebrazo con calma, con despacio, colocarlo, explicarle al paciente cómo debe estar. Tenemos que ser conscientes de que a uno que otro paciente nos va a colaborar, no todos. Colocamos rayos
colinamos bien, colocamos colinamos en el tercio medio del radio. Y tomamos la radiografía. Ahora esa es la posición AP. Continuamos ahorita a tomarla lateral. Le explicamos al paciente el posicionamiento de cómo debe colocarse. Le explicamos, le damos su charla educativa de cómo debe colocar el brazo para poder sacar bien una radiografía. Le decimos que coloque el brazo de esta manera. Y si miramos que el registro de imagen queda muy corto, lo que podemos hacer es alinearlo con el antebrazo. Levante por favor. Y lo colocamos nuevamente despacio, a modo de que el paciente no se sienta incómodo ni sienta ninguna molestia aparte de la que ya tiene. Movemos el radio, colinamos bien. De la misma manera en tercio medio y tomamos la radiografía. Eso sería todo. Muchas gracias.